Buenas noches, amigos de Controversias, una vez más, una semana más con ustedes, y hoy va a ser casi un monólogo. Yo voy a intentar aprender como siempre de los contertulios, y tenemos de nuevo con nosotros a don Javier Gutiérrez Taño, ex director de Agricultura del gobierno canario y responsable de Contigo La Palma, presidente. Bueno, valiente es, ya me lo pareció al principio, pero no lo dije, pero hoy sí. Valiente porque es un luchador por nuestro sector primario, y hoy va a tener él la oportunidad de explayarse en temas de agenda y de actualidad en relación con la agricultura. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien. Encantado de estar contigo aquí, gracias. Aprendiendo, como dije antes. Muchas gracias. Bueno, actualmente parece que los agricultores que el volcán los damnificados, agricultores directos damnificados del volcán, que han querido reconstruir sus parcelas, su finca, reciben una subvención de 44 euros por metro. ¿Eso es poco? ¿Está bien? Sí. Bueno, yo creo que conviene hacer un poco de pedagogía o de informar un poco, poner en su sitio las cosas, ¿no? Es decir, después del volcán de Tajogaite y la destrucción, se plantean dos tipos de medidas fundamentales para recuperar el sector agrario. Por un lado, eran las medidas para reconstruir lo perdido, es decir, las fincas perdidas, las fincas dañadas por ceniza, los invernaderos que colapsaron, y por otro lado, es una ayuda por reconstrucción, y por otro lado se genera otra línea de ayudas, que son las ayudas para el paraguas, para mantener los ingresos de las personas que los perdieron. Básicamente son el mantenimiento del POSEI a los no productores, gracias a que Europa lo permite, y a la solidaridad de los restos de productores de Canarias, que renuncian a la parte esa de reparto de los 141 millones, y que actualmente se ha prorrogado hasta el año 2027. Después el reglamento europeo para catástrofes permite las ayudas por pérdida de renta. Esas ayudas, que son 3 años como máximo, se convocó en el año 2021-2022 por el anterior gobierno, el Pacto de las Flores. 2022-2023, cuando yo estaba en el gobierno, se convocó y se pagó, y el 2023-24, que a través del reglamento se puede convocar, aún estamos pendientes, aún no la ha convocado el gobierno. Eso por un lado. Bueno, vamos a entrar en el primer paquete de medidas. El primer paquete de medidas, cuando está el Pacto de las Flores, lo que se plantea una reconstrucción es lo que llamaban la gran finca, la finca comunitaria, ¿no? Es decir, que un proyecto de reparcelación, donde se iba a reparcelar toda la zona volcánica, se iba a reconstruir y a dar una parcela... sobre las nuevas coladas. Sobre las nuevas coladas. Eso fue básicamente, que es la parte de reconstrucción, lo que se quería hacer. Cuando llega el nuevo gobierno, la concentración parcelaria obliga a un referéndum entre los afectados, que tiene que tener una mayoría por encima del 50%. Si pierde la parte que no está de acuerdo, pues tiene que someterse a la reparcelación. Eso nunca se llevó a cabo, porque en ese proceso entró el nuevo gobierno y se optó por una ley más liberal, donde se recuperaba las zonas cada uno de los agricultores, y para eso se planteaban unas ayudas. Esas ayudas ahora mismo se traducen en 44,06 euros por metro cuadrado de finca, que evidentemente es poco dinero, no da para la reconstrucción. Muchas de las personas no han reconstruido porque con ese dinero no les da. Yo siempre fui partidario de los planes que la Unión Europea en aquel momento era a través del Programa de Desarrollo Rural, o ahora mismo la PEPAC, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, a través de los desastres naturales, donde se permite la reconstrucción, se financia el coste del 100% de la reconstrucción. Ese siempre ha sido mi apuesta, y yo creo que es la que teníamos que haber hecho. Además, con la ventaja
de que eso hay que justificarlo, es decir, el gasto que has hecho se justifica y se paga. Y hay otra gran ventaja, tanto el PDR como la PEPAC permitía inyectar dinero de todas las administraciones, tanto de Europa como de España, como de la comunidad autónoma, para ese fondo, para hacerlo. Nosotros creíamos siempre que era la manera yo siempre lo defendí, que era la manera de reconstruir la Palma. Ahora mismo nos vemos con una compensación de una subvención de 44,06, que no da para un coste de construcción que entendemos que está en torno a los 60-66. También depende de la finca, Antonio, es decir, hay fincas que necesitan más coste y otras menos coste. Nosotros creíamos que había que atender y también aprovechar el momento para un poco mejorar las pistas, hacerlo más racional las canalizaciones de agua, embalses. Había sido un buen momento para eso. Nosotros siempre creímos, o yo siempre creí, desde Contigo La Palma lo creemos, que lo importante es que la idea del gran consorcio no se hubiera abandonado, y se abandonó. Un gran consorcio con una figura dirigiéndolo y donde todas las administraciones a todos los niveles estuvieran participando en esa recuperación. Pero bueno, la realidad de hoy en día es la que es, y la que nos ha pasado es que estamos en una situación en que se ha reconstruido muy poquito y que hay expectativas de que se reconstruya muy poco también. ¿Por qué? Porque no da el dinero que se ha dado. Esa es la parte de reconstrucción, lo que es la reconstrucción pura y dura. Después, perdona, Jorge, ¿se podría pensar que ganó una vez más el individualismo? O sea, yo creo que ganó lo liberal, es decir, el que sálvese quien puede, que haga cada uno lo que quiera hacer, es decir, yo creo que ahí en ese sentido sí. Porque esa idea de coordinar todo sobre el terreno y de reparcelación y de que incluso las vías que fueran un poco más yo creo racional. que teníamos que haber ido una combinación de ambas cosas, no a esa política dirigida de una gran macrofinca, porque un poco va contra también la idiosincrasia nuestra del palmero, ¿no? De tener tu trozo de tierra, tu explotación, no dependiendo, sino que tú la organices como quieras. Yo creo que teníamos que haber combinado ambas cosas, es decir, aquí siempre nos hemos puesto de acuerdo dos colindantes para hacer una pista por medio y ceder unos metros, ¿no? Siempre lo hemos hecho así. Se hizo con los quintos, aunque es un tema muy distinto, sí. Pero en los quintos se recuperó medianías altas gracias a que el ayuntamiento fue generoso y se dio en arrendamiento aquella cosa de los quintos. Conozco muy bien el tema de los quintos y de la de Garafía y de Tijarafe, que todavía Tijarafe quedan los quintos intactos, es decir, y en Garafía del proceso de privatización, por decirlo de alguna manera, cuando se le dieron a las familias que tenían los quintos de la época de Castilla, desde la conquista, ¿no? Todavía queda un 50% casi por entregar, pero fue un proceso que fue de la época de Castro Cordobés, que fue un proceso muy interesante, es decir, recuperar esas concesiones administrativas que tenían. Mi abuelo fue quinto en Topolmago, en Garafía, por ejemplo, y eso ahora es propiedad de unos primos míos. Muy bien. Bueno, entonces está claro que la propuesta de Contigo La Palma es ir a acercarse o llegar al coste real de la reconstrucción, que yo diría que es injusticia, incluso se puede hablar de injusticia porque el volcán es una hecatombe que nadie es responsable, es un hecho natural catastrófico, y en La Palma fue catastrófico no solo desde el punto de vista del número de damnificados, sino que dividió la isla en dos, en un momento determinado, para ir. La isla no es tan grande y para ir a trabajar a la costa de Fuencaliente había que dar media vuelta a la isla, ¿no? Fue horroroso. Y después también no solo por un aspecto de justicia, sino también de estrategia, es decir, perdimos mucho suelo agrario, ¿no? Es decir, ese suelo en La Palma es fundamental recuperarlo, ¿no? Tenemos que recuperar todo ese suelo para un sector primario y no solo para el plátano, que puede tener más o menos futuro, sino como soberanía alimentaria, como terreno para cultivar. Es decir, nosotros creemos que se debe recuperar esa zona para otra vez para el cultivo, ¿no? Lo que vemos la situación pues es muy complicada y sobre todo también, Antonio, porque bueno, en todo este proceso ha habido mucho oscurantismo a la hora de entregar las ayudas también. De hecho está denunciado
no solo el proceso de la agrícola, sino el proceso de primera y segunda vivienda por la comisionada de transparencia que ha denunciado hasta el propio gobierno. Bueno, el gobierno denunció a la comisionada de transparencia por exigir que hicieran públicos los nombres de los beneficiarios. Entonces, bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Nosotros desde Contigo La Palma creemos que la transparencia es fundamental en este tipo de ayudas públicas a superar una catástrofe y una desgracia como la que tuvimos en el volcán en el 2021. Y de no lograrse ese aumento de la porcentaje o llegar a la financiación 100% de la reconstrucción, ¿hay alguna otra alternativa que se le ocurra? No, yo creo que es cuestión de recopilar lo que se ha dado y después no nos olvidemos que hay un compromiso firmado por los agricultores de que desde que tuvieran acceso a la finca tenían un plazo de 3 años para reconstruir, para poder seguir cobrando el POSEI que están cobrando. Es decir, y yo creo que estamos en un momento muy complicado porque va a llegar un momento que entiendo que este gobierno se lo traspasará al siguiente, ¿no? Pero bueno, pero un momento que al final lo importante es el problema que puede generar para los agricultores, que llegará un momento que a lo mejor esas ayudas hay que devolverlas, ¿no? Es decir, si no construye, pues el compromiso que tenía firmado, que se firmó en su momento, pues bueno, eso es otro problema que nos está dejando esta mala gestión del volcán, que es lo que estamos denunciando nosotros. Nosotros no denunciamos otra cosa, sino que las cosas tienen que hacerse mejor y que había herramientas para hacerlas mejor. Lo que nosotros entendemos desde Contigo La Palma es que se ha optado por una utilización política del volcán, es decir, además por todos los actores que han estado hasta ahora en el proceso, ¿no? Es decir, te vuelvo a insistir, nosotros era fundamental ese consorcio, ese gran consorcio para la reconstrucción, donde estuviera formado por multinivel, es decir, de todas las administraciones, Europa, Gobierno de España, Gobierno de la Comunidad Autónoma, cabildos, ayuntamientos, para desarrollar y planificar con criterios esa reconstrucción. Eso es lo que nosotros vemos fundamentalmente que ha fallado y que es un problema que hay que asumir y que hay que resolver. El tema de los 3,5 millones que había una cierta polémica. Sí, esa es la segunda parte. Hemos acabado con la primera, lo que es la reconstrucción pura y dura. Entonces las otras medidas que en su momento se tomaron y que el reglamento europeo permite, es ese paraguas de, oye, no tienes ingresos y tenemos que darte el dinero por la pérdida de renta. Pérdida de renta. Entonces esa es la polémica de los 3,5 millones que intentaré explicar ahora. La pérdida de renta, el reglamento permite 3 años como máximo. En este caso 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. La 2021-2022 la convocó el anterior gobierno desde Pacto de las Flores. La 2022-2023 la convocó este gobierno, estando yo director general de Agricultura, y la de 22-23 todavía la estamos esperando, que no sabemos por qué no se han convocado, porque todavía sigue habiendo personas, muchas personas, la mayoría debajo de la lava, que no tienen ningún tipo de ingreso por mercado, ¿no? Que es lo que viene un poco a suplir la pérdida de renta, ¿no? Gran diferencia entre la de 2021-2022 y la que se dio cuando yo estaba director general. Que fue la 2022-2023. 2021-2022, yo creo que entendible, porque era un momento complicadísimo. El gobierno anterior decidió dar la ayuda sin datos definitivos, porque es producción por precio de media anual. Y dada la situación, que fue muy complicada, tomaron la iniciativa a pesar de que muchas asambleas, a las que yo estuve en alguna, se le advirtió a la Consejería de Agricultura que iba a haber el problema de que se iba a dar más dinero del que correspondía a los agricultores, siguieron para adelante. Pero bueno, comprensible, porque la gente también sabía que si se iba a dar de más, ese dinero tenía que reclamarse. Cuando llegamos al gobierno, cuando entré yo en el 2023, había iniciado un proceso de reintegro por lesividad. Sabes que la lesividad no reclama intereses de demora porque es un error de la administración
y se le solicita al que le ha dado más de una subvención que la devuelva. Bueno, parece que era una medida impopular, a pesar de que existan las posibilidades de devolver de manera aplazada, sin intereses, pero desde que yo me voy de la dirección general, el gobierno toma otro camino, y el camino era condonar esa deuda a través de ayudas mínimas que están en un reglamento de la Unión Europea, que son de máximo 50.000 euros por agricultor durante 3 años, compensar esos excesos de la ayuda que se dio del PDR entonces hay 3,5 millones que hay que devolver de casi a todos los agricultores afectados, y ahí es donde está el problema. Es decir, el gobierno lleva a los presupuestos del 2026 esa condonación y lo hace a través de una disposición que nosotros desde Contigo La Palma creemos que es contraria a la ley. ¿Por qué? Porque el reglamento europeo, para que nos entendamos en plata, dice claramente que no puedes dar una subvención sobre algo que ya has dado. Y entonces nosotros lo que decimos es que mucho cuidado, porque la Comisión Europea puede decir que ese mecanismo, que el reglamento mínimo, no está hecho para eso. Con el agravante, además, de que en el proceso parlamentario se dan cuenta de que hacía falta un informe jurídico. Pues hay una enmienda in voce diciendo que esa enmienda no es necesaria, que el informe de asuntos europeos no es necesario. A nosotros nos parece eso de una extrema gravedad. Y por eso decimos que la solución adoptada al problema puede complicar, además en un momento, Antonio, que sabes que estamos negociando con Europa el mantener el POSEI. Bueno, le estamos pidiendo un 45% más, un incremento, ¿no? Pues, como negociador, hacer unas cosas que apropiarte de un dinero que no es tuyo, sino que no tiene justificación, es un poco complicado. Yo creo que había otras soluciones posibles y que la peor que se pudo tomar es la que tomamos. Y es muy peligrosa. Contigo La Palma no viene a decir que exigir la devolución. No, Contigo La Palma no viene a decir que esta solución es complicada, muy complicada. Aparte de que favorece en sus grandes beneficiarios a muy pocas personas. Muy pocos tienen que devolver casi 1 millón de euros. Entonces, eso es lo que a nosotros no nos gusta, ¿no? Es más, de esas personas que tienen que devolver, algunos no tuvieron pérdida de renta, es decir, tuvieron beneficio ese año. Entonces, ahí es donde se genera otro problema, Antonio. Es decir, la ayuda mínima te genera 50.000 euros de máximo que les estás regalando. ¿Cómo compensamos al resto de agricultores que no han tenido ese regalo? ¿Habrá que darle otro regalo? Eso es un gran problema, ¿no? Me permite un exabrupto comparativo. Esto en Italia, si hubiera buscado una salida, seguro que no al margen de la ley, de la política agraria común, sino que porque la política agraria común integra integra y obliga a todos los países. Correcto, y se benefician todos los países. Correcto. Pero Italia creo que es la que mejor y más, bueno, lo cuentan desde mi época, aquellos pinitos que hice yo en política. Desde luego Italia era a imitar, porque es el país que más se benefició de la comunidad económica. Y probablemente se sigue beneficiando. Antonio, un dato real, es decir, la subvención es decir, Canarias y el plátano en concreto es uno de los cultivos que más subvención europea recibe, ¿eh? Es decir, eso no somos maltratados, ¿eh? Eso hay que decirlo. Nosotros lo que venimos a decir es que hay un gran problema, y después también venimos a decir, Antonio, que este problema de los 3,5 millones, la solución que se ha buscado es una solución muy peligrosa, porque Europa puede llamarnos la atención. Y no solo con la devolución con intereses, sino que nos puede, no es la primera vez que la sanción europea sanciona por mala aplicación de las ayudas POSEI. Y nosotros... Europa fiscaliza cada vez mejor, quiero yo pensar, claro, ¿no? Es muy fácil. Así además. debe ser, ¿no? Es que hay que ser serios, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos. Y después lo que nos sorprende es que hay una ayuda
que es la ayuda de la ceniza, es decir, durante el volcán, se le pidió a los agricultores que por favor participaran es decir, fueran a siguieran recogiendo su fruta para que el mercado no cayera y poder mantener la marca de plátano de Canarias en mercado. Y se les prometió unas ayudas por las tareas de limpieza, unas ayudas que fueron de 23 céntimos en las fincas que había que entrar, antes que dijiste tú, a través de Fuencaliente, del Valle de Ibáñez, a través de Fuencaliente. Una era de 15 céntimos por kilo al resto del valle, es decir, lo que se podía entrar por el valle, a lo que era Tijarafe y lo que era Fuencaliente. Otra que era de 12 céntimos por kilo Breñas Mazo, y creo que otra de 6 céntimos por kilo al resto de la isla. Eso solo se ha pagado el 19%, y lo pagamos cuando estaba yo de mi director general. Se pagó porque sobraban 2 millones de euros de la partida de la pérdida de renta, de la dotación que teníamos, y se pagó para eso. ¿Cuánto ha pasado ya del volcán? 5 años. Pues no sé, yo creo que ha tenido tiempo de pagarse ese 81% que falta, que es una ayuda sin ningún tipo de duda, una ayuda reconocida por la administración, donde están los listados y se saben los kilos perfectamente que se comercializaron y los gastos que se tuvieron. ¿Eso vino del Parlamento Nacional o no, del Canario? Del Parlamento Canario. Eso se hizo también de la también obliga, ¿no? Entonces, obliga cumplimiento. Yo entiendo que sí, es decir, ya se ha pagado, ya se ha reconocido esa deuda desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético. Se le pidió a los cosecheros durante la erupción que siguieran acudiendo a las fincas a trabajar y a limpiar la fruta y a enviarla para Península, ¿no? Para que el mercado no se cayera, ¿no? Para que nuestra cuota de mercado se siguiera. Es decir, ese esfuerzo no se pagó, y de ese esfuerzo tampoco se habla nada. Es decir, se dice que se va a pagar, pero se está acabando la legislatura. Y eso es una cosa también, otro aspecto de la reconstrucción, que a nosotros nos parece una deuda que tiene que pagarse. Es lo único que decimos, que no es poco, ¿eh? Y esa es básicamente la situación de cómo nosotros vemos la reconstrucción y los problemas que están teniendo ahora mismo. Bueno, ¿nos queda algún tema aún por tratar? ¿Qué pasa con el relevo generacional? ¿Se está dando ese relevo en la agricultura? No. Porque yo ahora estoy en la directiva de una empresa agrícola que por cierto el otro día me delegaron en mí ir a recoger una certificación de transparencia, ¿no? De buena gestión. Sí. Y yo fui y me quedé asombrado en aquella sala de Santa Cruz de Tenerife, que había más de 500 personas, y estaba Noelia, la exalcaldesa de Los Llanos. Sí, la comisionada de transparencia. La comisionada de transparencia. Y bueno, yo llegué un poquito tarde y estaban ya casi en la foto, y me llamó Noelia, que me quedé sorprendido, ¿no? Yo iba a recoger aquel diploma y aquello estaba lleno de gente mayor, o sea, gente mayor, yo saludando a gente que yo había conocido hace años y bueno, es necesario promover. Claro que es necesario, pero hay una premisa fundamental. Para que haya relevo generacional, la agricultura tiene que ser rentable, y la agricultura tiene que ser digna, tienes que mantenerte con dignidad, es decir, eso es lo que hacían nuestros padres, que de trabajar de sol a sol, en condiciones infrahumanas. Eso. ¿Miramos a Francia o miramos a Israel? Yo no quiero mirar para Oriente, yo quiero mirar para el norte. Para Europa. Porque el norte es la frase, no perdamos el norte. Correcto. Entonces, y no perdamos el sur, que es la luz. Correcto. Y la alegría y la fiesta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no la fiesta? Pues básicamente nosotros creemos que el relevo generacional, y nosotros dentro del proyecto de Contigo La Palma, pues la parte de agricultura es una parte fundamental, la parte agroindustrial que nosotros definimos, ¿no? No solo el plátano, que creemos
que es fundamental mantenerlo y que hace falta repensar. El plátano tiene un grave problema de que no tiene una única voz de comercio. Para nosotros el gran problema del plátano no es ni la ayuda, ni es la desunión en la comercialización. Es decir, una marca única que compite con la banana no puede estar con métodos de comercialización de cuando teníamos el mercado único. Es decir, y nosotros lo que nos diferencia es un producto de calidad, más sabroso, con un tratamiento fitosanitario cuidadoso dentro de las normativas europeas, frente a una banana que muchas veces tiene unos elementos, unos residuos que son preocupantes para la salud de los consumidores. Entonces, nosotros creemos que el plátano, el sector platanero, en La Palma es fundamental, la unidad del sector es fundamental y hay que hacer repensarse la comercialización, dejarse de egoísmos de lo que te decías antes, garantizar un precio mínimo por encima de los costes para que la gente pueda seguir en el sector del plátano. Ya te digo yo que el sector se rejuvenece y muchos medianeros siguen trabajando en la fórmula y tal. Y después nosotros vemos la gran posibilidad económica que tiene La Palma como despensa de Canarias, ¿no? Es decir, muchos suelos que tenemos abandonados, el proyecto de Contigo La Palma, entendemos que debe ir por recuperar todos esos suelos para producir, para autoabastecimiento y para el mercado local. No te olvides que están llegando 18 millones de turistas a Canarias, que en Canarias todos los días, 18 millones de turistas entre 7 o 8 días que están aquí, más los 2,5 millones que somos, aquí todos los días comen 3 millones de personas, ¿no? Y todo viene de fuera. Es decir, nosotros tenemos una estrategia definida claramente para recuperar poco a poco, esto no es de la noche a la mañana, todo lo que es la importancia del sector agrario y los jóvenes. Hay que tener un plan de vivienda rural para poder llevar a los jóvenes, hay que tener un plan de digitalización de las zonas rurales, es decir, modernizar todo ese tipo de cosas. Son proyectos que el Contigo La Palma está poniendo sobre la mesa, además con una idea muy clara, Antonio. Es decir, Contigo La Palma es un proyecto que no es a 4 años, ya te lo dije la otra vez, un proyecto a 8 o 10 años, que hay que trabajar desde el primer día que podamos y que básicamente está afianzado en el consenso de proyecto de isla. Lo que sí creemos es que la isla necesita un proyecto distinto. La isla no puede estar repitiéndose en un modelo desarrollista, en un turismo caduco que está fracasando allá en otro sitio, sino que aquí tenemos un modelo diferente de turismo que podemos desarrollar, un modelo de vida que no tenemos por qué renunciar en La Palma. Distinto y, perdóname, mejor. Atractivo. Hecho en otras islas. Claro, o sea, claro. Los sures de las islas grandes... Lo hemos perdido. Vamos, o sea, es que... Trabajo precario, colas, pisos carísimos. Ese no es el modelo que tiene la oportunidad La Palma para desarrollar. El desarrollo fue tan grande y tan acelerado que ahora toca restaurar, regenerar hoteles, regenerar apartamentos. Correcto. Porque es que si no, se nos va. Además, un negocio, Antonio, que nos van para Portugal, que lo está haciendo mejor que nosotros. Y un negocio que se nos va afuera, o para Portugal o para Mediterráneo oriental, es decir, el modelo turístico... Mientras esté la guerra ahí no, pero... No, pero Túnez, Marruecos, occidental, perdón, me equivoqué, sí. El Mediterráneo. Es decir, todo ese modelo turístico extractivo, que además quien viene son las empresas a buscar el dinero, es una cosa normal, ¿no? Gran parte de la factura del turista se nos va o se nos queda aquí. En La Palma tenemos la oportunidad de hacer una cosa distinta, muy distinta. La vivienda vacacional, que Contigo La Palma no está en contra, Contigo La Palma está en contra de que se pueda hacer en cualquier sitio. La vivienda vacacional tiene que estar localizada también. ¿Para qué? Para que vivir a los palmeros, la vivienda vacacional, comprar una vivienda a un palmero, no le perjudique. El tema de la vivienda es otro tema que podemos hablar, y cuál es el proyecto de Contigo La Palma. Hay que ir a viviendas de alquiler asequible, el gran modelo que falta para abaratar el mercado, para destensionarlo, y que hace muchos años, aquí hace más de 15 años, el último año sí se ha invertido en vivienda que no se ha entregado todavía, de VPO, pero aquí llevamos casi 15 o 20 años sin hacer una vivienda de VPO. Eso no puede ser.
Pero ahora está también lo de la industria de la vivienda prefabricada. También, es decir, hay muchos modelos ahí. El modelo de Build to Rent, que es viviendas para alquilar, con VPO, con suelo cedido. Un proyecto que otro día podemos hablar con mucha calma y que nosotros queremos desarrollar también. Pero en definitiva, la vivienda tiene que ser un método de vida, es decir, que no pueda encarecerse y que tiene que ser compatible con el modelo turístico, ¿no? Y eso es un poco las ideas que tenemos, que otro día podemos desarrollar con más calma, ¿no? Pues sí, ¿no? Y además teníamos aquí antes un micrófono para otro invitado, pero siempre nos pasa un poco lo mismo, que la gente, el compromiso, la gente está instalada en el área de confort, ¿no? Como dicen los psicólogos, y no es capaz de arriesgar un poquito, viniendo a debatir algo que nos toca a todos y que nos va a tocar más. Y si miramos para otro lado, resulta que nos cae un palo de agua o de fuego, no sé, porque la naturaleza es tan caprichosa, ¿no? Yo vengo hoy de Garafía y vengo contento porque vi que tengo un viñedo pequeño y es que la uva está como nunca. Sí. ¿Y por qué? Porque llovió el año pasado. Porque es un poco de frío también. El tema del agua ha hecho la temperatura ha sido más constante, con lo cual ella ha ido engordando. Sí, sus reservas. Sí. Y bueno, yo acabo de poner hoy, perdón por personalizar, un abono foliar que me lo recomendó un gomero, hay que decirlo, un gomero para mí ilustre, porque también hay gomeros ilustres, cómo no, y un gran amigo además, que siempre he intentado, pues logró que yo hiciera una finquita ecológica. Tengo está escrita en el CRAE, en el CRAE, ¿no? Y yo cuando vi el resultado después de mucho tiempo, claro, como yo me he dedicado a otras cosas. Pues un orgullo decir ¿verdad? Hombre, el trocito de terreno, cultivar. Y ya no tenemos por qué bailar con la más fea, o sea que la agricultura. Pues tendrás que invitarme un vino de eso cuando haga la cosecha, ¿eh? Claro. Por cierto, aprovecho. Contigo La Palma, me ha encantado cómo expones esa idea, que a mí me parece que es un proyecto en el que nos podemos apuntar mucha gente, ¿no? Y como lo expones, y vamos a ver. Vino un tiempo que eran los varietales, que si blanco, que si tinto, y hoy tenemos un rosado que se nos va a acabar pronto, que ya tiene una medalla de oro. Y bueno, los vinos palmeros, pues yo creo que van a dar que hablar. Para que veas cómo cambia el mercado, ¿no? Sí, los rosados antes no los quería nadie. Y hay un mercado muy potente que el vino rosado, y ya de los blancos de La Palma no te vamos, yo creo que son de una calidad impresionante. Y los tintos han mejorado, ¿eh? No voy a decir ninguna marca, pero el otro día probé un tinto con unos amigos de Punta Gorda, me pareció extraordinario. Que ya no tiene nada que envidiarle a ningún vino de fuera. Es decir, y los blancos tenemos que decir que son los mejores del mundo. Ya los blancos ya. Pero ya es que son los mejores del mundo. Ya los blancos ya no tiene nombre ya. Pero estamos muy por arriba. ¿Sí? Algo que a lo mejor, si hay algo que tú de lo que no sepas más que yo, que de todo sabes más que yo, sobre todo hablando de agricultura. Yo no sé de casi nada. Desde Francia nos han pedido, que no pudimos servir la marca nuestra, 20.000 botellas de vino blanco, pero 20.000 botellas, poco más en la cosecha. Y después tenemos grandes productos abandonados. El puro, ¿no? Es decir, el otro día cierra otra fábrica emblemática de la isla, ¿no? De Vargas, ahora Richard. Es decir, están cerrando. Cerró Richard. Sí, cerró Richard. Se jubiló el señor y no... Bueno, se jubiló, no, ya tenía 80 y pico años y no aguantó la cosa. Es decir, triste. ¿Y será conocido el tabaco palmero en el mundo? Tanto como el cubano. Hasta los reyes se llevaron para el tabaco. Vargas le sirvió a la boda de sus hijos. Señor. Sí. Es decir, es que creo que tenemos unas potencialidades. Es como el turismo, lo que hablabas antes, el turismo distinto. Es decir, ¿para qué vamos a vender lo mismo nosotros que venden otros que están aquí al lado? O en el Mediterráneo.
o en el Caribe incluso, que les sale rentable llevarlos allá. Tenemos que vender algo caro, vender nuestra forma de ver el paisaje, el territorio, la tranquilidad, nuestra forma de ser, para que venga un turismo de calidad y que la factura, es decir, el propietario de la vivienda, de la instalación, sea palmero, es decir, y que se quede aquí. Evidentemente eso lleva un proceso no sencillo, porque tenemos que mejorar la educación, que la hemos abandonado, es decir, la gente tenemos que aprender idiomas, es decir, tenemos que mejorar la restauración, que hay cosas muy buenas, pero hay también algunas viviendas que no son de esa calidad. Es decir, todo ese proceso es el que Contigo La Palma no quiere imponer, el que Contigo La Palma pone sobre la mesa, que hay una gran oportunidad histórica de que La Palma se enganche al futuro, a un futuro distinto y beneficioso para los palmeros. Esa es nuestra propuesta, es decir, esa es la que a nosotros nos sorprende que no quieran debatir. Es decir, nosotros no somos unos contrarios al turismo, nosotros decimos sí al turismo, pero a un turismo diferente, no a convertir Puerto Nao en un nuevo sur y hacer una carretera, un túnel que es costosísimo, que solo va a servir para atraer turistas desde, que es la puerta de entrada del negocio extractivo, que los palmeros no queremos. Yo estoy convencido de que los palmeros, la inmensa mayoría de los palmeros, no creen en esos proyectos de desarrollo. El problema de La Palma es que el turismo hay que enfocarlo desde el destino. Tenemos que vender destino y ser coherentes con ese destino que vendemos. Pero nosotros, yo creo que al final perdemos ese territorio que no es del dueño el territorio es de todos los palmeros, no es del dueño de la finca, que va a beneficiarse en la primera transmisión. Ya después... Me acabas de recordar, no está en el negocio, allá por los años 93, que se aprobó aquel avance del plan de ordenación, y en uno de ellos, me lo acabas de comprobar, de recordar que ordenábamos, digamos, en ese texto, que las urbanizaciones costeras no tuvieran una solución de continuidad, o sea, que no fuera un continuum, como en el resto de las islas. Y eso recuerdo que se aprobó después. Bueno, de momento se ha respetado, ¿no? Porque en el volcán de la zona de Puerto Nao está el núcleo de Puerto Nao y después se piensa que puede haber otro núcleo en Vitarco Verde. El planeamiento, Antonio, en La Palma es el único que ha funcionado en el 74, que fue Los Cancados y Puerto Nao. Después todos los intentos que se han hecho han fracasado. Y después hay una reflexión que el sector, algún sector empresarial hotelero, no todo, nosotros tenemos en el partido gente que tiene empresas potentes en turismo y que creen por el modelo turístico de Contigo La Palma, pero el modelo turístico de algunos empresarios siempre están pensando en conectividad y en camas. Pero si no somos capaces de llenar las camas que tenemos, nunca. No nos hemos recuperado del COVID. El turismo en La Palma, por mucho titular de prensa que aparezca, y por mucho informe incluso respaldado por la Universidad de La Laguna, pero cuando tú les preguntas, el turismo no ha vuelto a recuperarse desde el COVID, no del volcán, desde el COVID en La Palma. Y ahí tenemos un problema. Y la conectividad que evidentemente los turistas nos traen los turoperadores, que nosotros no estamos instalados en la estupidez. Es decir, hay que negociar con un turoperador, pero con un turoperador donde tú tengas un destino distinto, no es lo mismo que un turoperador que, si tú te pones muy tonto en la negociación, te desvía para destinos similares todo tu potencial. Es decir, tenemos que tener un turismo que quiera venir a La Palma, que disfrute de La Palma. Ese es el turismo que nosotros, que viva La Palma, y con matices distintos. Y antes, cuando hablábamos de vino, si podemos maridar los distintos vinos con las comidas, ¿por qué no maridar nuestro potencial agrícola con ese turismo distinto? Potencial agrícola, de paisaje, el cielo, la reserva de la biosfera, los fondos marinos, el famoso y desastroso balneario que no sale adelante. Es decir, tenemos una potencialidad. Yo digo que no quiero ser Ibiza, la juerga continua, por decirlo tópicamente, que a lo mejor tampoco es verdad. Yo quiero ser Menorca, que tiene un nivel de renta, ¿por qué no conseguirlo?
¿Por qué no trabajar para ello? Sí, en definitiva nosotros creemos que sí, económicamente nosotros pensamos que eso, que la gran parte de la factura mayoritaria debe de quedarse en La Palma y que el impacto sobre el paisaje, el territorio y la forma de vida de los palmeros no tiene por qué sacrificarse frente a una industria turística extractiva donde la mayor parte del dinero se va afuera y donde al final el puesto de trabajo que tú tienes es de camarero o de poco más. Es decir, nosotros creemos que el modelo turístico en el resto de Canarias está fracasado. Mira, un dato. En el 74, lo que estaba hablando antes, cuando se habla de la potencialidad de la creación de los cancados de Puerto Nao, Lanzarote y Fuerteventura estaban peor que La Palma. Ahora mismo Lanzarote y Fuerteventura son el 35% de las pernoctaciones en Canarias, el 35%, y lo están pasando fatal. No sé si hace mucho tiempo que no vas a Fuerteventura, pero Fuerteventura es un ejemplo de caos, de población foránea, me llegan noticias. Porque Corralejo le llaman la nueva Italia, es decir, de problemas de todo tipo, lo que implica ese tipo de trabajo. Y en cambio, ¿por qué? Es decir, mi pregunta es ¿por qué? ¿Viven los majoreros o los conejeros mejor que lo que viven los palmeros? Yo lo dudo, porque aquí, que hay problemas, Antonio, pero yo creo que aquí hay una calidad de vida que es envidiable, ¿no? Es decir, y la forma de vida, porque nuestra forma de vida no tenemos por qué abandonarla. Aunque solo sea un matiz, esto ha sido una entrevista que a mí se me ha pasado el tiempo volando, no sé a ti, pero muy interesante además. Profesionalmente yo he estado yendo a instituciones como la prisión de Juan Grande en Gran Canaria y la de Taiche en Lanzarote, que ya he dejado de ir porque ya no puedo con tanto, y tengo que decir que tristemente un porcentaje muy alto de los internos son inmigrantes, y esto claro suena mal que ahora justo en plena crisis, que también nos toca, aunque sea nos toca humanamente, ¿no? Sí. Es algo que hay que resolver desde instancias superiores, y desde luego Europa tiene ahí nosotros tenemos una una idea clarísima, es decir, la ley hay que cumplirla. Sí. La ley hay que cumplirla, y lo que ha pasado ayer o antes de ayer en la semana pasada, perdón, en Ceuta, es una invasión. Eso es incontestable. Eso no se puede permitir, ni lo de las pateras, ni de las mafias de las pateras. Eso no se puede permitir. Pero hay una cosa, Antonio, que hay que tener también en cuenta, es decir, eso no nos puede cegar para pensar que lo foráneo es malo, es decir, es más. En La Palma es una población muy envejecida. Si no viniera gente de Cuba, de Venezuela, de Colombia, que están trabajando en las fincas, por ejemplo, o cuidando a muchas personas mayores, aquí tendríamos un problema. Es decir, nosotros creemos que la ley hay que cumplirla, es decir, esto no se puede permitir, esto es una invasión, además una invasión dirigida, claramente, lo que ha pasado en Ceuta, y a mí me parece una desgracia, o nos parece horrorosa, que las mafias se beneficien de esos viajes, jugándose la vida de muchas personas, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que ir a una emigración regulada, porque vivimos en un mundo que esas presiones migratorias van a estar. Lo que hay que hacerlo de una manera ordenada, y necesitamos esa mano de obra, y necesitamos esas personas que vengan pero básicamente también lo primero de todo es que necesitamos que los jóvenes de La Palma tengan oportunidades para quedarse en La Palma, en su tierra, y no tengan que irse. Eso es lo fundamental también, ¿no? Y reconvertir, que La Palma vuelva a ser una madre tierra buena. Exacto. Y que nuestros universitarios, de los cuales estamos aquí hablando dos, no suceda que nos vayamos a estudiar fuera y después no regresemos. Eso no es un drama. Eso es un drama. Pero las oportunidades están en ese proyecto que te digo yo. Yo no creo que estén en un proyecto desarrollista de años 60 como algunas personas.
vamos, me atrevo a decir, como los tres partidos, es decir, los tres firmaron el pacto por el turismo, ¿no? Es decir, para mí eso es un error, eso tiene que revisarse. Es decir, eso es un modelo obsoleto, anacrónico, eso ya no sirve. Y esa obsesión por camas hoteleras, por conectividad, que sí hay que tener conectividad. Es más, nosotros decimos que la conectividad hay que mejorarla con el sur de Tenerife, que es donde no puede venir ese turismo diferente a venir aquí. Es decir, tenemos proyectos para todo ese tipo de cosas. Además, Contigo La Palma no tiene una bola de cristal donde va a ver cómo es el futuro. Contigo La Palma lo que dice es que el mundo ha cambiado, hay unas herramientas distintas y invita al consenso. Vamos a hablar sobre eso, pero hablar desde el interés general, no desde intereses particulares. Eso es la apuesta clara y rotunda por la que nace Contigo La Palma. Pues yo quiero sumarme a eso con una expresión que me sale de dentro, de la parte maga que tengo, no de la parte de ilustración de la universidad, sino que yo digo que mi trocito de grafía no lo vendo y que mi trocito de tijarafe no lo vendo tampoco. Así que, porque es lo que me alegra la vida cuando vengo de... Muy bien, eso es lo que tenemos que mantener. Y gracias. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Venga, buenas noches. Encantado de volverte. Gracias, a tu disposición.